Y bueno, hola a todos y todas. La verdad, quiero primero agradecer la invitación y estoy súper contenta de poder estar aquí telemáticamente con ustedes para compartir, ¿cierto?, lo que ha sido esta travesía a través del estudio de VIH-Sida, pero también, como lo mencionaba, a través del estudio de este nuevo coronavirus, lo que ha representado un desafío para todos nosotros. En pocos meses hemos tenido que convertirnos en expertos en un virus que ni siquiera conocemos. Así que, bueno, como lo dice la charla, conversemos sobre VIH-Sida. La idea de esto, igual somos poquitas personas, así que ojalá eh, conversar, ¿cierto? Yo voy a ir planteándoles ciertas preguntas en el camino, así que sería ideal si ustedes pueden prender su micrófono para que esto sea un poquito más didáctico, ¿ya? De todas maneras, aquí abajo, ojalá que ustedes lo puedan ver, están las redes sociales de este Centro de Investigación en VIH y del Laboratorio de Virología Molecular y Celular, y además está mi mail por si ustedes tienen cualquier duda, ¿cierto? Que sea quizá un poco más personal, ustedes pueden con toda confianza contactarme y yo les voy a responder, ¿ya? Entonces, para partir, ahí sí, preguntarles primero qué es un virus, ¿cierto? No sé si alguien tiene una idea de lo que podría ser un virus, si que ustedes lo han visto. Para partir comenzando sobre esto, sobre este VIH, ¿cierto? Primero hay que definir lo que es un virus. Y de pronto antes, pre-pandemia, ¿cierto? Uno buscaba en internet qué era un virus y salían como monitos de este tipo, ¿cierto? Un gusanito, esto, ¿verdad? Esto que parece ser una bacteria. Pero resulta que con la llegada de este nuevo coronavirus, en la web nosotros podemos encontrar un montón de información sobre lo que es un virus, y si hoy en día buscamos virus, es muy probable que nos salgan fotos como esta, ¿cierto? Donde aquí arriba ustedes pueden ver una animación de lo que sería un virus, en este caso el coronavirus, ¿cierto? Atrás en tonos medios azules están las células y podemos ver cómo estos virus se van adhiriendo a nuestras células. Sin embargo, esto es un cartoon, ¿cierto? Es un dibujito. Pero eh, con la tecnología hoy en día, con lo que se llama microscopio electrónico de transmisión, nosotros podemos obtener imágenes como esta, que es un virus real, ¿ya? Este es el SARS-CoV-2, que en el fondo es el nombre del virus que causa la enfermedad COVID-19, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de COVID-19, uno se refiere a los síntomas, ¿cierto? A la enfermedad propiamente tal, y SARS-CoV-2 en el fondo es el nombre que se le dio a este nuevo virus. ¿Y por qué coronavirus, cierto? Es por estas especies como de puntitos que tienen acá que le hacen ver como si tuviera una corona, ¿ya? Eso es básicamente por qué el nombre coronavirus. Entonces, en términos más prácticos, un coronavirus en biología, o perdón, un virus en biología se define como un agente infeccioso, ¿cierto? Es microscópico, no lo podemos ver, y solo puede replicarse, o sea, solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. O sea, un virus por sí solo no podría hacer nada, ¿ya? Depende de otras células de otros organismos. Los virus entonces dice aquí que contienen ácidos nucleicos, y estos ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN, y esto va a componer entonces el material genético o el genoma de los virus. En el caso de los humanos, ¿cierto? Nuestro material genético es ADN, ¿verdad? Pero en el caso de los virus, podemos encontrar virus cuyo material genético es ADN o ARN, dependiendo de la familia o de la especie viral de la cual estemos hablando. Y este material genético nunca va a estar solo, ya siempre va a estar rodeado de otras proteínas. Entonces, si lo viéramos aquí, ¿cierto? Estas proteínas todas van a envolver el material genético que en el fondo es el que se quiere proteger, ¿ya? Así que mucho se ha hablado en la televisión, ¿cierto? Cuando entrevistan a autoridades diciendo que este bicho, ¿cierto?, nos ha cambiado la vida, ya. Entonces, eso no está correctamente bien dicho. Eh, los virus, a diferencia de otras cosas, otros bichos, ¿cierto?, son muy distintos, ¿ya? Entonces, aquí esta fotografía es básicamente para ilustrar que aquí tenemos un glóbulo rojo, ¿cierto?, que es componente de nuestra sangre, que le da esta propiedad de color rojo, y aquí al lado tenemos una bacteria, ¿ya? Y aquí más abajo, en pequeñito, vamos a tener los virus. Entonces, en comparación a una bacteria, un virus es infinitamente más pequeño, ¿ya? Y eso va a determinar también sus propiedades. Entonces, si le hacemos suma a esta parte, podemos ver que hay la comparación entre el tamaño de un virus y una bacteria. Y si le hacemos suma a esta parte también, podemos ver que encontramos distintos tipos de virus que tienen distintos tipos de formas también. Por ejemplo, este virus de acá, que es como más un filamento, ¿cierto? Un tubito, es un virus que infecta plantas, ¿ya? Este virus de acá tiene la capacidad de infectar bacterias, ¿ya?
este virus también infecta bacterias, pero si ustedes se dan cuenta son súper distintos. Y bueno, este es el virus causante del poliovirus, que es una enfermedad que hoy en día se encuentra erradicada gracias al desarrollo de las vacunas, ¿ya? Y aquí está, en comparación, por ejemplo, el virus de la viruela, que es el que causa ciertas estas erupciones en la piel. Si lo comparamos con el poliovirus, es mucho más pequeño. Entonces, dentro de los virus también encontramos que hay muchas diferencias entre ellos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Y este nuevamente es un cartoon, ¿cierto? Virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Es un virus envuelto de una membrana lipídica, ¿ya? Y esa membrana lipídica la obtiene ¿de dónde? De nuestras células, ¿ya? Entonces este virus se va a formar dentro de nuestras células y una vez que sale se lleva consigo un pedacito de nuestra membrana, ¿ya? De la membrana que recubre nuestras células. Si vamos un poco más hacia adentro, vamos a encontrar, ¿cierto? Una cápside del virus, donde adentro de esta cápside vamos a encontrar el material genético del virus, que en este caso son 2 copias de ARN, ¿ya? Y particularmente a lo que me gusta mucho destacar a mí es que el material genético de este virus solo tiene 9.000 bases. El genoma humano tiene 3.000 millones de bases, ¿ya? Entonces, con estas 9.000 bases, el virus es capaz de producir 15 proteínas distintas. Imagínense que con 15 proteínas este virus es capaz de causar una pandemia, ¿ya? Entonces yo siempre me asombro de la capacidad que tienen estos organismos tan pequeños de afectarnos en nuestra vida cotidiana y terminar infectándonos y enfermándonos muchas veces, ¿cierto? Entonces eso dice mucho de la capacidad que tiene el virus, de los mecanismos que ha desarrollado para reproducirse en nuestras células. Muy importantemente, algo que me gustaría destacar es que este virus de VIH es un retrovirus, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que como retrovirus tiene la capacidad de integrar su material genético en nuestro material genético, ¿ya? Entonces es por eso que cuando uno se infecta con VIH, la infección es para siempre, pasa a ser parte de nuestro ADN, ¿ya? Y lo vamos a llevar para siempre. Entonces eso es una diferencia, por ejemplo, con el coronavirus actual, que a pesar de ser un virus que también tiene material genético de ARN, uno sí se puede curar del coronavirus, ya de este SARS-CoV-2. Uno tiene una infección que puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes, y es que es un poco más grave, pero finalmente el cuerpo va a ser capaz de eliminar este virus. No así con el VIH, ya que uno va a tener que convivir para siempre. ¿Y es por qué? Porque tiene la capacidad de integrarse en nuestro ADN y de ahí no hay manera, aún con todas las tecnologías que existen, no hay manera de sacar el ADN de este virus de nuestro ADN, ¿ya? Entonces mucha gente dice, ¿cierto?, que el VIH no existe, y si ustedes vieron, no sé, teorías de Salfate, ¿cierto?, Dr. File, que sale diciendo que el VIH en el fondo es una mentira, que se creó para controlar a la población, lo mismo que han dicho de este nuevo coronavirus, ¿cierto? Y bueno, la respuesta que uno como científico tiene es que ¿cómo no va a existir si yo aquí lo estoy viendo? ¿Ya? Entonces, esta también es una fotografía con un microscopio electrónico, y lo que se ven aquí, estos bordes, ¿cierto? Son la membrana de nuestras células, ¿ya? Esto hacia adentro del citoplasma de nuestras células, y aquí se ve, por ejemplo, que los virus se comienzan a ensamblar desde adentro de las células, se empiezan a formar, y una vez que llegan aquí a la membrana, ¿cierto? Se terminan de formar porque se llevan un pedacito de nuestra membrana. Y a pesar de que el VIH es solo, aquí tenemos solo una forma del VIH, encontramos que el virus además tiene diferentes morfologías, o sea, esto no es uniforme, ¿ya? Entonces uno se podría preguntar de dónde viene este virus, y la verdad es que lo que se sabe hoy en día es que el virus del VIH-1 que infecta humanos es un virus que proviene del virus de la inmunodeficiencia de los simios, ¿ya? Entonces diferentes tipos de simios tienen este virus de la inmunodeficiencia, ¿cierto? Y producto del contacto estrecho que los humanos en un tiempo mantuvieron con estas especies, es que este virus tuvo la capacidad de adquirir mutaciones que le permitieron pasar de vivir en el chimpancé o en el gorila a vivir en las personas, ¿ya? Y este es un proceso que a ustedes no les debería sorprender, porque precisamente es lo mismo que pasó con este nuevo coronavirus, ¿cierto? Que sabemos que era un virus que antes vivía en los murciélagos, ¿cierto? De los murciélagos pasó a otra especie que todavía no se conoce muy bien, y de esa especie pasó, ¿cierto?, a los humanos. Entonces estos son procesos que ocurren naturalmente, y que pasa, ¿cierto?, porque
se adquieren ciertas mutaciones que le permiten a un virus pasar de vivir a una especie en vivir a otra especie, ¿cierto? Y bueno, lo que se sabe es que esto no pasó solo una vez, sino que hay virus, ¿cierto?, que se crearon en el fondo el salto desde el chimpancé al humano, pero también otras transmisiones que se llaman independientes ocurrieron desde el gorila hacia las personas. Y en el fondo se terminó con lo que se llama VIH-1, ¿y por qué digo VIH-1? Porque también existe un VIH-2, ¿ya? Y este VIH-2, ¿cierto?, pasó desde este monito, ¿cierto?, a las personas, pero este VIH-2 no es el causante de la pandemia, ¿cierto? Este VIH-2 hoy en día está confinado en África y tiene que ver un poco con las mutaciones que adquirió, que en el fondo este virus no es capaz de matar a las personas, no es tan agresivo como el VIH-1, ¿ya? Entonces en adelante yo solo les voy a hablar sobre el VIH-1. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Entonces, el VIH-1 hoy en día se habla que es la pandemia del siglo XX, ¿ya? Porque nosotros estamos experimentando la pandemia del siglo XXI. Y a 37 años desde que se describió por primera vez, ¿cierto? Vamos haciendo recuerdos hacia atrás y vemos imágenes que antes, ¿cierto? Como no se sabía cómo este virus se transmitía, las personas se tenían que vestir así, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros, como nos vestimos nosotros hoy en día para tratar personas que tienen este coronavirus, ¿ya? En el fondo es solamente porque no se conocía en este caso que el virus del VIH-1 no se transmite como por las gotitas que uno suelta al hablar, ¿cierto? Como se transmite este nuevo coronavirus. Entonces, como no se sabía, había que tomar las medidas del caso, ¿ya? Entonces, y pasamos de, en el fondo, tratar un poco a las personas que vivían con VIH de esta manera. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten saber en tan solo 10 minutos si una persona tiene o no, es o no VIH positiva, ¿ya? Y esto es un test rápido, ¿cierto? Que cuando uno le toman una gotita de sangre desde el dedo, uno puede saber después de 10 minutos si hay presencia o no del virus en nuestra sangre, ¿ya? Y más impresionante aún, aquí se muestra el régimen de medicamentos que tenía que tomar una persona que vivía con VIH en los años 90, y ustedes ven que a las 8 de la mañana tenían que tomarse toda esta cantidad de pastillas, luego a las 4 de la tarde, luego a las 12 de la medianoche, volver a tomar toda esta cantidad de pastillas, ¿cierto? Y hoy en día, con los avances científicos, se ha logrado pasar toda esta cantidad de medicamentos a solo una pastilla, ¿cierto? Que es del porte de la yema de los dedos. Los que toman vitaminas, por ejemplo, saben que es más o menos del porte de esta la pastilla, ¿ya? Entonces los avances científicos en este caso han sido gigantes. Sin embargo, yo les digo aquí 37 años de historia, pero no es tan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una línea de tiempo en donde se muestra que se cree que la primera transmisión zoonótica, vale decir, desde las especies de chimpancé hacia las personas, ocurrió en los años 1920, ¿ya? Luego, sin saber que esto estaba pasando, el VIH se propagó desde África hacia Haití y el Caribe. 10 años más tarde, el virus se propaga hacia Estados Unidos, y es en Estados Unidos, ¿cierto?, donde se empieza como a generar esta especulación, ¿cierto? Muchas personas muriendo de una causa desconocida, no se sabía qué estaba pasando, ¿cierto? Y recién 12 años después, esta causa de muerte se atribuye al SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? ¿Y por qué SIDA? En el fondo, cuando uno habla de síndrome, se refiere a un cuadro clínico, un cuadro de síntomas que no es tan certero, ¿ya? O sea, algunas personas pueden desarrollar ciertos síntomas, otras personas no, ¿ya? Entonces, por eso cuando no se sabe, no se define muy bien un cuadro clínico, se habla de síndrome. Entonces, recién en el año 82 se describe a esta enfermedad como SIDA. Y, muy interesantemente, recién un año después se descubre qué es lo que causa este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y es lo que se empieza a denominar VIH-1, virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1. O sea, desde que se generó el primer caso, la primera transmisión, pasaron muchos años hasta que se logra identificar cuál es la causa de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, discúlpenme que lo lleve siempre a lo que pasa hoy en día, pero es súper sorprendente que antes se demoraron toda esta cantidad de años, ¿cierto?, en descubrir qué era lo que estaba pasando. Y hoy en día vivimos una pandemia que nos lleva más de 7 meses y hemos identificado cuál es el virus, ¿cierto? Tenemos más o menos un cuadro clínico definido, y
si bien aún no contamos con la vacuna, estamos súper, súper cerca de poder lograr eso, ¿ya? Recién 2 años después de haber descubierto el VIH-1, la FDA, ¿cierto? Que es esta federación que se encuentra en Estados Unidos, que aprueba todos los medicamentos, aprueba los alimentos, ¿cierto? Esta FDA aprueba el primer test comercial para detectar VIH en la sangre, ¿ya? Imagínense, 2 años después. Hoy en día nosotros para detectar coronavirus, ¿cierto? Una simple muestra y un par de días después ya tenemos el resultado. Luego, 2 años después, se desarrolla el primer fármaco antirretroviral que se llama AZT, y sobre este fármaco antirretroviral, ¿cierto? Hay películas que muestran cómo los efectos secundarios que tenía tomar este tipo de fármaco, ¿ya? Hoy en día, recién en el año 96, se comercializa, ¿cierto? Esta terapia antirretroviral altamente activa, y estas son las siglas en inglés, y en el fondo se anuncia como un cóctel de drogas, cosa que con el tiempo se ha ido mejorando, ¿cierto? Hoy en día las personas que toman este tratamiento no tienen casi ningún efecto secundario, ¿ya? Entonces eso significa que los avances científicos han permitido que tomar este tipo de tratamiento sea totalmente seguro para la persona que lo necesita. Entonces todos estos años de historia han llevado a que finalmente hoy en día existan 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Solo el año pasado se registraron casi 2 millones de personas, nuevas infecciones, solo en el año 2019, y 700.000 muertes relacionadas a VIH-Sida, ¿ya? ¿Qué pasa en Chile? Esta es la cantidad de personas que se estima que viven con VIH en Chile. Solo en el año 2019 se reportaron 5.000 nuevas infecciones, lo que determina un 57% de aumento de nuevos casos desde el año 2010, ¿cierto? Y dependiendo desde el año que lo miremos, en los últimos 5 años, ¿cierto? Se han reportado un aumento del 96% de nuevos casos, o sea, casi un 100% más de nuevos casos en los últimos 5 años, ¿ya? Entonces yo aquí les pongo una captura de pantalla que tomé 5 minutos antes de esta presentación, donde son los datos de la Universidad Johns Hopkins, que se dedica a recopilar, ¿cierto?, los casos de COVID-19 en el mundo. Y tenemos hoy en día, a las 9:30 de la mañana, ¿cierto?, 22 millones de personas infectadas, ¿ya? Yo les recuerdo que en el caso de VIH-Sida tenemos 38 millones en 37 años, o sea, las infecciones por COVID-19, ¿cierto?, han sido mucho más rápidas que las infecciones por VIH, pero la gran diferencia es que, como yo les decía, los casos totales, ¿cierto?, son personas que se infectaron, pero también ya están sanas. En el caso de VIH, los 38 millones de personas que viven con VIH están viviendo todos los días de su vida con VIH. ¿Ya? Y esta es la cantidad de muertes, ¿cierto? Que son una cantidad súper importante de muertes, pero que básicamente está determinada por las propiedades que tiene este virus, que es de afectar nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Es una enfermedad que hoy en día no tiene un tratamiento, pero esperamos que cuando este tratamiento esté disponible, esta cantidad de muertes disminuya, y más aún con la vacuna, ¿cierto? Esto no debería seguir aumentando tan drásticamente. Entonces, con esto quiero mostrarle que en los últimos 29 años la tendencia en el mundo ha sido a ir disminuyendo, ¿cierto?, la cantidad de nuevos casos que se reportan cada año, ¿ya? Y hay un objetivo, ¿cierto?, que se quiere alcanzar para el año 2020, que, bueno, con el tema de la pandemia es probable que sí se alcance, porque el tema del confinamiento obviamente va a impactar en la actividad sexual de las personas, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué creen ustedes que pasa en Chile? La tendencia es totalmente lo contrario, ¿ya? Lo que vemos en los últimos años es un aumento súper, súper, súper importante de los nuevos casos, ¿cierto? Y algo que destaca este informe de la ONU-SIDA, ¿cierto? Que es el ente que se dedica a hacer el conteo de todos estos casos, informe epidemiológico de todo lo que está sucediendo en torno a VIH-Sida, muestra que un 84% de los nuevos casos, ¿cierto?, son personas que son denominadas como hombres, ¿cierto? Entonces, 84% de hombres son los nuevos casos. Las mayores tasas de infección se presentan hoy en día, están confinadas en el norte de nuestro país, siendo Arica, Parinacota y Tarapacá las regiones con mayor tasa de incidencia. Y, bueno, este informe del MinSal muestra que los nuevos casos se concentran en la población desde los 20 a los 40 años de edad. ¿Ya? Entonces aquí yo les hago una pregunta, ¿cierto?, abierta, para que ustedes me traten de si es que ustedes quieren responder
¿cómo explicarían, cierto, que en este caso, para Chile, hay muchos más casos de hombres versus mujeres, y por qué, cierto, vemos esta alza tan importante en los casos en Chile, pero no así en el mundo? ¿Qué creen ustedes que podría estar pasando? Si alguien me quiere contestar. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué, cierto, en Chile vamos al alza? A ver, las chicas quizás que tienen el video encendido, Francisca Muñoz Arce, dice falta de ESI, falta de educación sexual, me imagino. Sí, cierto, eso es lo que uno tendería a pensar de todas maneras, que en el fondo la Educación sexual educación es la que integral, dice. determina. Claro, y es súper importante educación sexual integral, vale decir, desde todos los aspectos en los cuales una persona pueda vivir su sexualidad, ¿cierto? Entonces eso está muy, muy afectado por los programas, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han tenido como este tipo de clases, pero en el fondo, más allá de la biología, sino que de la educación sexual, encuentro que es súper importante porque en la medida que uno conoce, ¿cierto? Y que uno sabe, puede tomar decisiones responsables, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, en la medida que uno sabe, ¿cierto? Uno puede prevenir, y para eso es esta diapositiva, donde muestra cuáles son los mecanismos de contagio de VIH en este caso. El 98%, 99% de los casos, ¿cierto? Se produce por contacto sexual, ¿ya? Y un menor porcentaje de casos se presentan en caso de embarazo, durante el parto y la lactancia. Sin embargo, los programas que hoy en día existen para tratar mujeres embarazadas que son VIH positivas han permitido reducir este porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje mínimo. También el uso de drogas o fármacos inyectables es un mecanismo de contagio. ¿Y por qué digo drogas y fármacos? Es porque también, ¿cierto? Uno piensa en las personas que consumen drogas inyectables, ¿cierto? Como por ejemplo heroína. Esto es algo que en Chile no ocurre mucho. Sin embargo, lo que sí ocurre es la inyección de fármacos, como por ejemplo insulina, ¿cierto? Todos conocemos a una persona que constantemente se tiene que inyectar ese tipo de fármacos por problemas de salud, ¿verdad? Entonces, si esas jeringas que se utilizan no son correctamente utilizadas, ¿cierto? Que deberían ser desechables, y no se comparten con las otras personas, ¿cierto? Eso no debería representar un gran problema. Pero el tema de los fármacos inyectables es un mecanismo de contagio. ¿Por qué? Porque hay contacto de sangre con sangre, ¿ya? La exposición ocupacional, por ejemplo, yo que trabajo en un laboratorio que estudia VIH, ¿cierto? Estoy expuesta al contagio, sin embargo, nosotros tomamos las medidas necesarias, así también las personas que, no sé, por ejemplo, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿cierto? Que tienen que tratar personas que viven con VIH y, en el fondo, tomarles muestras de sangre, ¿cierto? Están corriendo están expuestos a este tipo de contagios, pero esto en verdad ocurre súper poco porque hay protocolos, ¿cierto?, que permiten que este tipo de cosas ya no sucedan. Y muy, muy, muy raramente ocurren contagios por transfusiones de sangre, por trasplante de órganos, ¿cierto? Porque aquí obviamente hay contacto directo de sangre con sangre. Pero nuevamente los protocolos que hoy en día existen para las personas que donan sangre, ¿cierto?, que donan órganos, han permitido que este tipo de casos ya no ocurran. Entonces, lo que podemos destacar es que hay fluidos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo que son capaces de contener a este virus, el VIH, y esos fluidos, ¿cierto?, predominantemente es la sangre. En el fluido preseminal también podemos encontrar presencia del virus, así también en el semen y en el fluido vaginal, líquido amniótico y además la leche materna. Entonces, cierto que a las personas, por ejemplo, las madres que son VIH positivas, ¿cierto? Se recomienda que no den de mamar a sus hijos, ¿cierto? Porque ese es un mecanismo en los cuales podrían eventualmente contagiarlos, ¿ya? Si tienen dudas, nuevamente ustedes pueden ir preguntando, ¿ya? Entonces, así como hemos hecho un repaso sobre cómo sí se contagia este virus no se transmite por medio de un apretón de manos, ciertos besos, en este caso utilizar el mismo baño, por ejemplo, abrir puertas o conversar o dar abrazos, ¿cierto? No son mecanismos de transmisión de VIH, sin embargo sí lo son
para el caso de este nuevo coronavirus, ¿cierto? El SARS-CoV-2, en donde hoy en día, ¿cierto? No podemos conversar con una persona si no estamos utilizando una mascarilla, ¿cierto? Y tiene que ver netamente con la presencia del virus en los distintos fluidos. En el caso del virus, del VIH-1, ¿cierto? Este virus no se encuentra muy presente en nuestra saliva, entonces no hay riesgo, por ejemplo, de transmitirlo a través de besos, pero sí si una persona está infectada con SARS-CoV-2, hay posibilidad de transmisión a otra persona a través de compartir saliva, y así también conversar, dar abrazos, ¿cierto? Contacto estrecho, también apretones de mano, ¿cierto? Si yo toso en mi mano y luego le doy la mano a otra persona, ¿cierto? Podría eventualmente transmitir el virus si la otra persona se toca la cara también, ¿ya? Por eso es súper importante no tocarse la cara o tratar de, de que ese tipo de reflejos, ¿cierto? De tocarnos nuestra cara ya no ocurran. Y por eso hay que lavarse las manos súper seguido. Entonces, esto es una pregunta que siempre hacemos. ¿Estoy en riesgo actualmente de contraer una infección por VIH? La verdad es que les pongo este caso, ¿cierto? De una pareja, ¿cierto? Que en este punto se encuentran súper enamorados, ¿cierto? Son una pareja estable, y como pareja estable, ¿cierto? Han decidido, por ejemplo, no utilizar preservativo, ¿ya? Entonces, lo que hay que destacar aquí es que cuando uno está en una relación, inevitablemente la persona con la cual uno está ha tenido previamente parejas, ¿ya? Entonces, yo pude haber tenido otra pareja anterior, ¿cierto? Mi pareja actual tuvo una pareja anterior, y así esas otras personas también tuvieron parejas, ¿cierto? Y más parejas hacia atrás, ¿cierto? Sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si una de las personas en esta cadena, ¿cierto? Que se muestra aquí, tiene una infección por VIH, esto se va a transmitir eventualmente y va a llegar hacia mí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Es que cuando uno, a pesar de que esté en una relación estable, ¿cierto? O una relación que sea mutuamente, que sea como exclusiva, determinada por ambas partes, ¿cierto? Es súper importante hacerse el test, ¿ya? Y yo como pareja, ¿cierto? Puedo ir a hacerme el test y exigirle también a mi pareja que también lo haga, y esto tiene que ser algo súper rutinario, ¿ya? Y algo que nosotros tenemos que incluir en nuestras vidas, el tema de la realización del test de VIH y chequeos médicos, ¿cierto? Por otras infecciones de transmisión sexual, porque VIH no lo es todo, ¿cierto? Siempre hay otras infecciones asociadas. Entonces, la pregunta es si estoy en riesgo o no. Vamos a hacer aquí una pequeña tabla del análisis del riesgo que hay cuando ocurren diferentes tipos de prácticas sexuales, ¿ya? Dentro de las prácticas sexuales podemos encontrar diferentes tipos, y dependiendo de cada práctica sexual, ¿cierto? Van a haber ciertos fluidos que están involucrados en esta práctica sexual. Entonces vemos para todos los casos que si no se utiliza el condón o si no se utiliza correctamente, ¿ya? Porque como les decía, muchas personas utilizan el condón, el preservativo, como una forma para evitar embarazo, ¿cierto? Y se lo ponen justo antes del acto sexual, ¿cierto? Pero esto debería ponerse desde el momento cero en que ocurre un contacto sexual, porque ya hemos visto que otros fluidos como el fluido preseminal también son capaces de transmitir el virus, ¿ya? Entonces, para todos estos casos, si no se utiliza el preservativo o no se utiliza correctamente, el riesgo de contraer esta infección es muy alto o alto, ¿ya? Entonces, en el caso de que haya una práctica sexual donde estén todos estos fluidos involucrados, y sí se utiliza el condón, pero se utilice correctamente, el riesgo de contagio es mínimo, ¿cierto? Y solo va a depender, como les decía, a que el condón sea bien utilizado, que se ponga desde el momento cero del contacto sexual, y que sea bien desechado también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el condón se rompe durante el acto sexual, también hay riesgo así de embarazo como de contraer la infección por VIH y otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué pasa? En esta tabla, ¿cierto? Podemos ver que hay actos sexuales cuando hay ausencia de preservativo, ¿cierto? Cuyo riesgo es bajo o muy bajo o mínimo, ¿cierto? Sin embargo, hay que destacar que para todos los casos siempre hay una probabilidad de contagio, ¿ya? Siempre. Entonces, la diferencia con esta tabla que nosotros veíamos anteriormente es que aquí, ¿cierto? Las prácticas más que nada son prácticas de sexo oral, en el cual está involucrado, ¿cierto? La saliva, ¿cierto?
Entonces el virus o nuestra boca en verdad es un ambiente súper ácido en el cual el virus eventualmente no podría ser transmitido. Sin embargo, hay casos muy, muy, muy desafortunados en los cuales la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, así como llagas expuestas, ¿cierto?, han hecho que ocurran infecciones de transmisión, de infecciones por VIH a través del sexo oral, ¿ya? Sin embargo, si este no es el caso, el riesgo de contagio es bajo o mínimo. ¿Hay preguntas? Hay una pregunta, creo, Araceli. Dice, en el caso del sexo oral sin condón, ¿el riesgo es alto? Bueno, en este caso, como muestra la tabla, estos son diferentes tipos de sexo oral, ¿cierto? Y no hay condón, y dice que el riesgo es bajo o muy bajo, ¿ya? Sin embargo, siempre, como les repito, siempre hay una probabilidad de contagio, y en este caso, la probabilidad de contagio va a aumentar, ¿cierto? Si es que hay llagas expuestas, tanto como en la boca de la persona, ¿cierto? O en el aparato reproductivo, ¿cierto? Si hay llagas expuestas, hay contacto con sangre, eventualmente podría haber una infección, ¿ya? Araceli, ¿Alguna yo otra tengo pregunta? una pregunta ¿Sí? como moderador, a ver si también ayudamos un poco a Perfecto. romper el hielo de los estudiantes. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las dos personas que están realizando el acto sexual tienen los dos el VIH? Ya. Existe la creencia popular de que no pasa nada porque ya están contagiados, pero al parecer eso no es tan así. Si nos puedes explicar cómo es. Súper. Esa es una súper buena pregunta, ¿cierto? Que no está incluida en esta tabla, que es cuando dos personas que practican un acto sexual son VIH positivos. En términos prácticos, ¿cierto? Si mi problema o mi preocupación es contraer VIH, claramente eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, lo que hoy se sabe es que diferentes personas tienen diferentes tipos de VIH, o sea, diferentes cepas, ¿ya?, de VIH, y lo que hoy se sabe que es un gran problema es que hay cepas del virus que tienen resistencia a, en el fondo, ser inhibidos por los tratamientos, ¿ya? Entonces, si yo estoy bajo tratamiento, ¿cierto? Y mi tratamiento funciona para el virus que yo tengo, si yo contraigo, ¿cierto?, el virus de otra persona, eso va a generar problemas en mi régimen de tratamiento, ¿ya? Y podría haber que ya no responda muy bien al tratamiento que tenía antes, ¿cierto? Entonces van a haber dos tipos de cepas del virus circulando en mi sangre, ¿ya? Y eso eventualmente sí significa un riesgo. Y además, siempre destacar que no siempre tenemos que estar preocupados solo de VIH, ¿cierto? Porque junto con VIH existen otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como herpes, gonorrea, clamidia, ¿cierto? Que eventualmente van a ser transmitidos si ocurre un acto sexual sin preservativo, ¿ya? Entonces, seguimos. Abajo en la tabla vemos, ¿cierto?, que hay prácticas sexuales cuyo riesgo, o sea, que no hay riesgo, ¿cierto?, de contraer la infección por VIH cuando no se utiliza preservativo, y en este caso, ¿cierto?, involucra sexo oral anal, pero en este caso, si bien no hay riesgo de contraer infección por VIH, hay un alto riesgo de contraer otras infecciones de transmisión sexual, ¿cierto?, como hepatitis, lo que yo les mencionaba, gonorrea, clamidia, herpes, ¿ya? Y eso siempre hay que tenerlo presente. Hay otro tipo de prácticas sexuales que involucran, por ejemplo, juegos eróticos, donde no hay fluidos involucrados, obviamente esto no va a tener riesgo. Y la masturbación, por ejemplo, cuando se realiza solo una persona, lo mismo que cuando hay juegos eróticos, si yo no comparto mis juguetes sexuales, que los juguetes sexuales son individuales, ¿cierto? No hay riesgo de contagio, ¿ya? Pero es súper importante destacar que en el caso de los juguetes sexuales hay que mantener una adecuada higiene de ellos para evitar, ¿cierto?, contraer otro tipo de infección. Si no hay más preguntas, vamos a seguir. Creo que hay una pregunta. Llegó una nueva. Dice, en el caso del sexo oral, sin condón, no, eso ya lo leímos. Y si hay personas inmunes al VIH-Sida. Eso es una muy, muy, muy buena pregunta. Lo que se sabe hoy en día, ¿cierto?, es que el virus necesita de presencia de ciertas proteínas en nuestras células, que son sus receptores, para poder entrar. Se ha descrito que hay personas que tienen una mutación
en uno de estos receptores que el virus necesita para entrar, que en el fondo los harían un poco como resistentes a adquirir la infección por VIH, ¿cierto? Pero esa mutación es muy poco prevalente en las personas. Se ha estudiado bastante, sin embargo, hoy en día no podríamos decir que existen personas que son inmunes, ¿ya? Una persona podría eventualmente ser inmune cuando exista una vacuna que nos permita estar protegidos a la infección por VIH, ¿ya? Pero hoy en día no tenemos ninguna vacuna, así que hoy en día, o sea, prácticamente nadie es inmune a contraer este virus. Entonces, seguimos. Va. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces a una siguiente que dividió la presentación en dos partes, ¿cierto? Esta segunda parte tiene aspectos un poco más clínicos de la infección por VIH. Acá hay una nueva, ¿Sí? Araceli. Tamara Dígame. Cuevas pregunta, ¿qué efectos tiene el VIH en el sistema? Ah, ya, eso lo vamos a responder un poquito más adelante, si no les molesta, como para detenernos un poco en eso, pero es algo que está incorporado en la presentación. Y hay otra pregunta de por qué es tan complicado encontrar una vacuna. Wow, esa es una súper buena pregunta. Y la verdad es una pregunta súper válida, porque como yo les decía, estamos ya a más de 37 años de conocer este virus y hoy en día no hemos sido capaces de encontrar una vacuna. Ha sido súper complejo, gran parte de ello es porque el virus, como es un virus de ARN, ¿cierto? Eh, Tiene una polimerasa que inserta muchos errores durante la replicación de este ARN, lo que le ha permitido conferir mucha capacidad de resistencia, muchas mutaciones, ¿cierto? Y por eso hoy en día encontramos tantas cepas distintas de VIH. Y eso en el fondo también ha sido un gran problema para encontrar una vacuna, la alta tasa de mutaciones que tiene este virus. El otro problema también tiene que ver con cómo el virus expone las proteínas que eventualmente podrían ser blanco de una vacuna, ¿ya? Y eso es algo como propio del virus, que en el fondo no expone lo que nosotros necesitamos que exponga para bloquear que entre, ¿cierto?, a nuestras células, ¿ya? Han habido muchos estudios sobre muchos tipos de vacunas que tratan de, en el fondo, inhibir la infección por VIH, pero, o sea, en el fondo, decirles que no porque no haya una vacuna no se está haciendo estudio, sino que cuando esto pasa a la fase de estudio, por ejemplo, en ratones, ¿cierto? Funciona muy bien, pero cuando se pasa a estudiar en humanos, esto ya no funciona, y esto es algo que ocurre siempre, ¿ya? Entonces, como que hay muchas variables que podrían explicar por qué hoy en día no encontramos una vacuna. Parte importante de esto también es que el virus inserta su ADN en el nuestro, entonces vamos a vivir con él todo el tiempo, y de ahí es súper difícil sacarlo, a menos que uno entre a jugar como con herramientas de edición genética, que se han intentado también, pero que han sido infructuosos los esfuerzos. Entonces, créanme que de verdad se han estudiado todo este tipo de cosas, pero cuando pasan a la etapa de estudio en humanos, ¿cierto? No han visto muy buenos resultados y por eso hoy en día no contamos con una vacuna. ¿Ya? ¿Tenemos más preguntas? ¿Cuántas cepas distintas de VIH han encontrado dentro de los 37 años? Muchas. No tengo el número exacto en este momento, ¿cierto? Pero se sabe que hay diferentes subtipos, ¿cierto? Diferentes tipos de VIH, el subtipo M, el subtipo O, el P, ¿cierto? Hay distintas partes del mundo en ciertos tipos son más predominantes que otros. Entonces son cosas que hoy en día todavía están en estudio, ¿ya? Y obviamente con el tiempo, con la replicación del virus en nuestro cuerpo, constantemente están apareciendo nuevas cepas de este virus. Si no hay más preguntas, vamos a seguir entonces. Entonces, aquí vamos a tratar un poco de responder qué es lo que causa este virus en nuestro organismo. Y esto, en el fondo, es un tubito de ensayo que si, por ejemplo, a mí, un día antes de la infección por VIH, me toman una muestra de sangre, van a ver que tengo esta cantidad de linfocitos CD4 en mi sangre. ¿Qué son los linfocitos CD4? Son células de nuestro sistema inmune
que en particular están encargados de orquestar, ¿cierto?, a todo este conjunto de células que existen para combatir infecciones, para combatir todo tipo de injurias que le pueda ocurrir a nuestro sistema. Estos linfocitos, ¿cierto?, son los encargados de decir, ya, tú vas para acá, tú vas para acá, tú haces esto y tú haces esto otro. Ya son células que orquestan la respuesta inmune, son súper, súper importantes para que nosotros podamos responder frente, por ejemplo, a una infección. Entonces, supongamos que en este punto ocurre la infección, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el VIH, ¿cierto?, que aquí está como puntitos rojos, se va a empezar a acumular en nuestra sangre, ¿cierto? Y vamos a tener esta cantidad de linfocitos. Entonces, va a pasar un tiempo, que pueden ser años, semanas, meses, ¿cierto? En donde, se me olvidó mencionarles aquí, que en este punto de la infección, que ocurre como 2 semanas después, por ejemplo, más o menos, 10 días, tengo una alta cantidad de virus en la sangre y lo que me va a pasar a mí es que me voy a sentir mal. Voy a sentir como que estoy resfriada, ¿ya? Quizá un poco bajoneada, un poco cansada, ¿cierto? ¿Y qué voy a pensar yo? No sé, me enfermé, tengo un resfrío común, ¿cierto? Jamás voy a pensar que estoy desarrollando, ¿cierto?, la infección por VIH. Entonces, me voy a quedar tranquila porque al cabo del tiempo se me va a pasar. Los niveles del virus en la sangre van a disminuir, ¿cierto? Y va a llegar un punto que no se sabe cuándo y no se sabe por qué ni cómo, este virus, la cantidad de este virus empieza a aumentar mucho en nuestra sangre y va a empezar a matar a estos linfocitos. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, cuando el virus se multiplica dentro de nuestras células, se lleva un pedacito de nuestra membrana, ¿ya? Entonces van a salir tantos virus de nuestras células que va a terminar por romper por completo la membrana de estas células y estas células se van a morir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las células que están encargadas de defenderme frente a nuevas infecciones, ¿cierto?, van a empezar a verse disminuidas en su número y su presencia en la sangre, y voy a tener mucho más virus que linfocitos. Entonces, si, por ejemplo, tengo alguna infección, algún resfrío común, por ejemplo, yo no voy a tener cómo defenderme contra eso. Y en ese momento se llega a lo que se denomina la etapa SIDA, ¿ya? Que en esta etapa del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, donde yo presento la mayor cantidad de síntomas, ¿cierto? Yo presento una inmunodepresión, que es lo que se llama. No tengo la capacidad de responder frente a otro tipo de infecciones que van a predominar, lo que se llaman infecciones oportunistas, ¿ya? Que eventualmente yo en un estado normal podría ser capaz de responder frente a esas infecciones, pero como ahora estoy inmunodeprimida porque el virus ha matado las células de mi sistema inmune, yo no voy a ser capaz de responder. Y así también, por ejemplo, en etapa SIDA muchas personas desarrollan diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Porque una persona en un estado normal, por ejemplo aquí, en este punto, yo estoy constantemente desarrollando diferentes tipos de cáncer. Pero ¿qué pasa? Mi sistema inmune es capaz de detectarlos y matarlos a tiempo para que esto no progrese, ¿ya? Porque el cáncer, ¿cierto?, está determinado porque ocurren mutaciones en nuestras células que las hacen ser, entre comillas, malignas, ¿ya? Pero mi sistema inmune, cuando está bien, es capaz de detectarlo a tiempo y ponerlo a raíz. ¿Qué pasa cuando yo no tengo la capacidad de responder frente a este tipo de anormalidades que ocurren en nuestro organismo? Es que se desarrollan estos distintos tipos de cáncer, ¿cierto? Y las infecciones oportunistas que yo les estaba comentando. Entonces, algo que es súper importante destacar es que en esta etapa que se llama infección crónica por VIH, si yo me tomo adecuadamente el tratamiento, yo nunca voy a llegar a desarrollar SIDA, ¿ya? Si es que yo adhiero al tratamiento, vale decir, me tomo esta pastilla sagradamente todos los días, nunca voy a llegar a desarrollar SIDA. Y de hecho la expectativa de vida de una persona VIH positiva que toma su tratamiento, ¿cierto?, es súper similar a la expectativa de vida de una persona, entre comillas, sana, o sea, una persona VIH negativa. Entonces, esto es súper, súper importante. Y en el fondo, el desarrollo o no de SIDA va a depender si es que yo tomo el tratamiento. Entonces, súper importante también destacar que no todas las personas que tienen VIH tienen SIDA, ¿ya? El SIDA es una etapa dentro de la infección. Sí, todas las personas que tienen SIDA tienen VIH, ¿ya? Pero no al revés. Entonces, es súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque es súper importante la forma en que nosotros nos referimos a esta enfermedad, ¿cierto? O a esta infección. Entonces, las personas que viven con VIH no tienen por qué también tener SIDA, ¿ya? Si adhieren a su tratamiento, no van a desarrollar SIDA.
Entonces, no sé si esto responde a la pregunta de qué es lo que le pasa a nuestro organismo, ¿cierto? Cuando tenemos esa infección. Hay una pregunta aquí que dice si el VIH solo se transmite o también se puede producir. Me gustaría, no sé si Daniel Martínez podría como explicarme un poco la pregunta para ver si la entendí bien. Como a qué te refieres con producir? Daniel, ¿estás por ahí? Bueno, voy a tratar de responder lo que yo creo que se está preguntando. En el fondo, una persona por sí sola no va a crear un virus, ¿ya? En su organismo. Las personas que viven con VIH sí o sí lo contraen desde otra persona, ¿ya? En el 98-99% de los casos los contraen por contacto sexual, ¿ya? VIH no va a aparecer en mi organismo de la nada, ¿ya? No porque yo, por ejemplo, desarrolle un cáncer, ¿cierto? O algún tipo de eh, enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que son este tipo de enfermedades muy desastrosas que ocurren en las personas muy desafortunadamente. Eso en el fondo no indica que voy a desarrollar VIH. Ya, aquí dice, quiero decir, una persona que es muy descuidada con su vida sexual y mantiene relaciones con muchas personas, mientras no estén con nadie que esté infectado, entonces están a salvo. Claro, si ese fuera el caso ideal, ¿cierto? De que yo solamente tengo contactos sexuales con personas que al momento del contacto sexual me muestran y me dicen, mira, me hice el examen, no sé, hoy día en la mañana y me salió negativo, entonces eventualmente sí podrían estar a salvo, pero es una súper buena pregunta para lo que vamos a ver en adelante. ¿Por qué? Porque yo en el examen, ¿cierto? Puedo salir negativa, pero eso no dice que yo en verdad no tenga la infección. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando uno quiere diagnosticar a una persona con VIH, eh, existe un periodo que se llama el periodo de eclipse, que es el momento en el cual yo contraigo la infección, se acumula el virus en mi sangre, ¿cierto? No hay hasta la segunda semana, tercera semana, con más certeza, no se puede decir que una persona tiene o no VIH. Entonces, en este periodo de eclipse, la infección no puede ser detectada por ninguno de las técnicas que hoy en día se utilizan, ¿ya? Y en el fondo eso solamente está determinado por estas curvas que yo les muestro acá. Luego de un par de días, ¿cierto? 2 semanas de que ocurre la infección, la presencia del ARN del virus se empieza a acumular en nuestra sangre, así también la de una proteína del virus que se llama P24, y esto llega a un pic, ¿cierto?, en estos días. Entonces, eventualmente, si yo quisiera hacer una detección, no la voy a hacer aquí, ¿ya? Probablemente tampoco en este punto, porque todavía hay muy poco en la sangre para ser detectado, porque las técnicas tienen un límite de detección, lamentablemente es así, ¿ya? Entonces, si yo quisiera también, otra forma de saber si es que yo contraje la infección por VIH, es determinar la presencia de los anticuerpos que existen, que mi cuerpo genera contra ese virus. Y eso es lo que se llama la ventana de cero conversión, donde yo paso de un momento en que no tengo anticuerpos contra el virus a un momento en que sí. Y eso también es algo que se demora en nuestro cuerpo, ¿ya? En general, se demora aproximadamente 2 o 3 semanas en el cuerpo en producir anticuerpos contra un virus, contra una bacteria, ¿cierto? O contra algún tipo de infección. Entonces, esto es lo que se sabe aproximadamente, de forma como muy redondeada, es que de la segunda semana uno puede detectar el ARN viral mediante PCR, ¿ya? El PCR es una técnica que hoy en día se utiliza mucho para detectar la infección por SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, y en el fondo lo que hace esta técnica es, si me sacan una muestra y tengo poquito ARN del virus, la técnica lo que hace es amplificar ese poquito para que pueda ser detectable, ¿ya? Pero también requiere una ventana de tiempo para que se acumule la suficiente cantidad de virus en nuestro cuerpo tal que pueda ser detectado por las técnicas que hoy en día utilizamos, ¿ya? Desde la tercera semana podemos con certeza ir a hacernos un test rápido, ¿cierto?
y ver si tenemos presencia de este antígeno P24 en nuestra sangre o de anticuerpos, ¿cierto? Que se utiliza este test de ELISA, que es el que comúnmente se hace cuando ustedes van a un consultorio, ¿cierto? A pedir este examen, ¿ya? Entonces, súper importante que si yo, por ejemplo, voy hoy día, si yo concerté con mi pareja que hoy en día va a haber un contacto sexual, voy hoy día a hacerme el test, en 10 minutos me entregan el resultado y dice negativo, ¿cierto? Eso solo es negativo, sí, solo sí. Yo no he tenido ningún otro contacto sexual en un mes atrás. No sé si se entiende. Pero en el fondo, mi resultado de hoy en día, que si hoy es negativo, pero yo tuve un contacto sexual de riesgo la semana anterior, ese negativo podría ser un falso negativo. ¿Ya? Entonces es súper complicado saber cuándo verdaderamente una persona está en riesgo o está, entre comillas, a salvo de contraer la infección por VIH, ¿ya? Entonces, a pesar de que mi test salga negativo, no quiere decir que en ese momento yo no tengo la infección, sino que el acumulativo hacia 3 semanas atrás no es lo que me está mostrando este examen, ¿ya? No sé si tienen alguna duda respecto a esto, que a veces es un poquito complejo de explicar. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Entonces, nuevamente, destacar que si bien nosotros nos hacemos el test para ver si tenemos VIH o no en nuestra sangre, eso no determina que no tengamos otras infecciones de transmisión sexual, ¿ya? ¿Se entiende? Me dicen, ya, perfecto, muchas gracias. Y por eso siempre hay que estar pensando en que además de VIH también existen otro tipo de infección, ¿ya? Entonces aquí lo que les marco en este cuadrito de acá es cuando la infección se establece, ¿cierto? Que lo que se habla como de infección crónica que les mencionaba anteriormente, y su duración va a depender de la adherencia a la terapia antirretroviral. Entonces, hablando de exámenes, ¿cierto? Me puse a buscar cómo entregarle mejor la información. Si ustedes quisieran eventualmente hacerse el examen, ¿cierto? Ustedes pueden entrar a esta página del Ministerio de Salud, y en el caso de Maipú, ¿cierto? Aquí les destaqué los lugares donde ustedes pueden ir a pedir que se les haga este examen para si ustedes tienen la duda de si son VIH positivo o no, lo cual es una duda siempre válido, siempre hay que poner nuestra salud primero, y pueden ir a consultar por este examen. Entonces, un poquito de reforma sanitaria para que ustedes sepan. Hoy en día el acceso a la terapia antirretroviral está garantizada por el GES, así como también el acceso a exámenes de monitoreo, ¿ya? En este caso la terapia no tiene costo para usuarios en sistema público FONASA, y las personas que tienen ISAPRE, ¿cierto?, tienen que hacer un pequeño copago, ¿ya? Pero es es un bajo porcentaje. Hay una ley también que obliga a las personas embarazadas, ¿cierto? Se les pregunta, por obligación, se les pregunta si quieren o no hacerse el examen. Lo cual yo creo personalmente que debería ser así como casi obligatorio que una persona que está embarazada debiera hacerse el examen, pero hoy en día no se le puede obligar a una persona, porque hay ciertos resquicios legales, ¿cierto? No entrar como a la discriminación, sobre todo si te piden este examen cuando uno quiere entrar a trabajar, ¿cierto? Es súper fino el hilo de caer en cuidado y discriminación, ¿ya? Ustedes son todos... ¿Sí? Diga. Una pregunta. Cuando uno quiere hacerse el examen, por ejemplo, el test de ELISA, ¿necesita la orden de un médico para hacerla? Porque eso pasa bastante en el sistema público, por ejemplo, que no es como llegar a acercarse al mesón, el SOME que le llaman, y decir, quiero hacerme un examen de VIH, sino que tienes que pedir una hora. ¿Cómo funciona eso? Como para los que están interesados ahora en hacérselo ahora o a futuro. Y bueno, para el examen que uno se hace en el consultorio, ¿cierto? Uno tiene todo el derecho de ir a pedir sin orden médica que quiera hacerse un examen, y el consultorio debería proveerte para hacer ese examen. Lo único malo es que hoy en día hay como que
se hizo un estudio hace un par de años, y no sé si eso seguirá así, una persona tiene que ir al menos más de 2 veces para poder hacerse el examen. O sea, una vez para solicitar que se le haga y la siguiente ya hacerse el examen. Entonces, no les podría asegurar que cuando ustedes vayan les van a hacer el examen inmediatamente, ¿ya? Pero Ese es deberían un, asegurarle el examen, por ley. sí, sin una Ya. orden médica, ¿ya? Obviamente cuando hay una orden médica el proceso es mucho más fácil, ¿ya? Porque hay una orden, que en el fondo hay una justificación de por qué se quiere hacer este examen. Sin embargo, si yo quiero hacérmelo por voluntad propia, la institución a la que yo vaya debería ser capaz de ofrecerme este examen, ¿ya? Ahora bien, para cuando, por ejemplo, nosotros hacemos muchas campañas de test rápido, en espacios públicos, ¿cierto? Lo único que ustedes necesitan es llevar su carnet de identidad. Para el caso de personas que son mayores de 14 años, pero menores de 18, ¿cierto? Pueden ir a pedir este examen sin la presencia de un tutor. Sin embargo, si el resultado llega a ser positivo, tienen que ir acompañados de una persona adulta. Y esto es básicamente solo para asegurar que ustedes entiendan, ¿cierto?, lo que esto significa para recibir la consejería acompañada de una persona adulta, y asegurar que ustedes se van a comprometer a seguir haciendo un seguimiento de esta infección. Más que nada por eso, ¿ya? Pero ustedes, si tienen más de 14 años, pueden sin ningún problema ir a pedir este examen. Ahora ustedes están todos cerca, me imagino, de cumplir 18 años, y cuando lo hagan, entonces pueden ir ustedes solitos a recibir su resultado. ¿Ya? Seguimos entonces, hablando de tratamiento. Esta es una figurita un poco compleja, pero básicamente lo que pretende ilustrar es que se han generado todos estos fármacos, ¿cierto? O drogas, como le quieran llamar. Cada una de estas es un fármaco distinto que va en el fondo a tratar de inhibir o tratar de parar, ¿cierto?, distintos pasos en la replicación del virus. Desde, por ejemplo, si vemos que este es el virus afuera en nuestra sangre, ¿cierto?, y este virus quiere entrar a nuestras células, primero se va a encontrar con inhibidores que no le van a permitir fusionarse con nuestras células. También que no le van a permitir, por ejemplo, integrar su ADN en nuestro ADN, o que no le van a permitir salir de nuestras células, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de fármacos que van a tratar de inhibir algunos de estos pasos en la replicación del virus. Lo que es súper importante destacar, ¿cierto?, que hay muchos mitos al respecto, es que todas estas drogas lo que van a hacer es ir a atacar directamente al virus, o sea, no le va a pasar nada a mis células. No están inhibiendo ningún proceso celular propio de nuestro organismo, sino que a cosas que son exclusivas y que solo se encuentran dentro del virus. Y eso es súper importante en el diseño de los fármacos, ¿ya? Y aquí lo que se muestra en rojo, ¿cierto? Estas dos drogas, lo que son parte hoy en día de la profilaxis preexposición, el PrEP, no sé si lo han escuchado. Es lo que se destaca aquí, que son inhibidores de una de estas proteínas, de estas enzimas que tiene el virus, que son propias del virus nuevamente, para tratar de impedir un poco que estos virus entren o puedan salir de la célula, ¿ya? Entonces yo les comentaba que no hay ninguna vacuna actualmente para prevenir la infección por VIH. Sin embargo, la única forma que hoy en día existe de prevención es el tratamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona VIH positiva que adhiere a su tratamiento va a inhibir al virus de forma tal que ya no va a ser detectable en nuestra sangre. Y cuando una persona llega a niveles indetectables, la probabilidad que le transmita el virus a otra persona VIH negativa es muy, muy, muy baja. Entonces, lo que hoy día se dice es que si una persona es indetectable, entonces es intransmisible. Entonces, las personas con VIH que toman su tratamiento adecuadamente y llegan a niveles indetectables, no transmiten el VIH. Por eso es súper importante adherir a la terapia. Y eso es lo que yo les mostraba. Las técnicas tienen niveles de detección, que si, por ejemplo, la cantidad de virus se encuentra bajo el nivel de detección, voy a entrar en una categoría que se llama niveles indetectables. Y esto solo se logra si la persona toma la terapia antirretroviral, ¿ya? Y la toma sagradamente todos los días como corresponde. Y se hacen los chequeos médicos, ¿cierto? Entonces aquí hablarles solo un poquito sobre lo que es la PrEP, la profilaxis preexposición.
o post-exposición, dependiendo del régimen en el cual se tome, ¿cierto? Antes de la exposición de VIH se toma todos los días antes de la posible exposición, y después de la exposición, ¿cierto? Cuando yo creo que tuve una exposición de riesgo, también se toma esta pastilla en situaciones de emergencia dentro de las siguientes 72 horas, mientras antes, después. Esto igual que una pastilla de emergencia, ¿cierto? Para prevenir de embarazos, exactamente lo mismo. Y la diferencia es que la pastilla de emergencia se toma solo una vez, sin embargo, esto tiene que seguir un régimen que se acuerda en conjunto con un médico, ¿ya? La profilaxis preexposición se toma para las personas que no tienen VIH y tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? En el caso de las leyes en Chile, hay diferentes requisitos que una persona tiene que cumplir si quiere solicitar esta profilaxis preexposición, ya no es libre para todos. ¿Cierto? Tiene un valor aproximado que va a depender de dónde uno lo compre. Si compra un bioequivalente, se habla de 36.000 pesos, 70.000 pesos ya para estas pastillas. Y como les digo, tiene que cumplir, ¿cierto?, diferentes requisitos que se va a determinar, ¿cierto?, cuando uno vaya a pedir esta profilaxis preexposición o postexposición. Y básicamente estos requisitos va a depender de qué tan en riesgo o no se considere que está una persona. Si yo soy una persona de los grupos de riesgo, probablemente voy a ser candidata a poder tomar este tipo de profilaxis preexposición. Y más que nada también se hace para personas que quieren planificar familias, personas que son cero discordantes, que se llama, que una persona tiene VIH y la otra no, ¿cierto? La que no tiene VIH entra en este proceso, en este régimen de terapia, por ejemplo, si quieren planificar tener familia, ¿ya? Pero eso es cuando ya hay una planificación de por medio. Y como dice aquí, qué tan eficaz es, puede reducir el riesgo, ¿cierto?, de transmisión en más del 90%. Y en el caso de drogas inyectables en más de un 70%. O sea, igual es bastante eficaz. Y si se toma, por ejemplo, cuando la otra persona está también tomando terapia, por ejemplo, es mucho más eficaz. Entonces, ¿qué nos queda como mensaje de prevención? Lo que ustedes muy bien mencionaron, educación integral, y eso es uno de los primeros pasos, y por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque cuando uno, en la medida que uno sabe, puede tomar las decisiones correctas. Entonces de aquí, lo que pase de esta charla en adelante, va a depender netamente de ustedes, porque creo, que ya tienen los conocimientos necesarios para tomar este tipo de decisiones. Obviamente el uso de condón o preservativo, y aquí les hago el énfasis de que hay preservativos internos y externos, mal llamados femeninos y masculinos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres también pueden utilizar un preservativo que se puede poner hasta 8 horas antes de un contacto sexual, ¿ya? Lamentablemente su uso no ha sido tan masificado como el condón externo o mal llamado condón masculino. Sin embargo, también ustedes lo pueden pedir, este condón mal llamado femenino, interno. El uso de jeringas siempre tiene que ser desechable, o sea, las jeringas están diseñadas para ser utilizadas solo una vez. Y obviamente en la medida que tratemos a las personas embarazadas que son VIH positivas, vamos a disminuir el riesgo de que la infección se traspase, ¿cierto?, al hijo o hija. Obviamente, finalmente, el tratamiento que hoy en día, afortunadamente en Chile, es una realidad, el tratamiento es para todos y todas. Nadie les puede negar el acceso a tratamiento. Sin embargo, ahora con el tema de la pandemia, obviamente todo este tipo de cosas se van a ver afectados, porque traer medicamentos desde el exterior cada vez se torna más difícil, y eventualmente esto va a generar un aumento en los costos, pero nunca esos costos van a ser traspasados, ¿cierto?, al usuario o a la persona que pide la terapia, ¿ya? Eso, son nuestras redes sociales, ¿cierto? Dentro de la presentación yo le mostré mi mail, siempre pueden contactarnos. Eh, Hacemos mucho más que investigación y charlas, siempre estamos haciendo testeos. Lamentablemente ahora ya no podemos hacerlo, pero si nos siguen en las redes sociales van a estar al tanto de lo que estamos haciendo, y feliz de recibir sus preguntas. Agradecemos a Araceli Gaete, estuvo muy entretenida y ilustrativa la charla. Ahora vamos a dar el paso a la ronda de preguntas. Si alguien, miren, ahí están aplaudiendo las chicas abajo. Sí, ahora damos el espacio para que la profesora, no sé, de repente los estudiantes puedan hacer sus preguntas antes de finalizar ya la charla.
háganlas por acá o en el chat si están más tímidos. Así que, bueno, Y bueno, les si damos el tienen espacio. alguna pregunta un poco más privada, ¿cierto? Siempre me pueden contactar. eh, Siempre se va a resguardar su anonimato. Cualquier cosa que quieran, siempre vamos a estar disponibles a responder sus preguntas. Hola, bueno, yo más que una pregunta, quiero agradecer el espacio porque de verdad fue una charla muy clara, además con mucho respaldo visual, entonces yo creo que eso también ayuda mucho para poder entender. Así es que eso, muchas gracias Araceli por poder compartir todo esto que han investigado y de verdad que me imagino que ha sido mucho trabajo y que va a seguir siendo mucho trabajo todavía. Sin duda el tema del VIH está mucho en boga, pero pocos espacios hay como este para poder conversar estas temáticas y poder salir de algunas dudas, porque hay muchos mitos y muchas cosas que son verdades, pero finalmente no existe este espacio para poder conversarlas, así es que muy agradecida por el espacio y por tu buena disposición. De nada, yo estoy súper feliz de hacer esto, sobre todo considerando que, bueno, lo que se ha visto en Europa es que en el periodo post pandemia, ¿cierto? Ocurre mucho mayor consumo de alcohol, ¿cierto? Drogas, que van de la mano con el desconfinamiento y eso eventualmente va a impactar también en cómo va a pasar todo este tema de la pandemia por VIH, que todavía sigue siendo un problema de salud pública y pareciera que a todo el mundo se le olvidó. Así que muchas gracias por revivir estos recuerdos de VIH ahora que todo el mundo está en modo coronavirus. Muchas gracias, Araceli. También enfatizar un poco en que estas charlas sirven para un poco sacar el estigma de las personas que tienen VIH, aprender a tratarlas también como seres humanos totalmente normales. El VIH, gracias a la ciencia, que es gracias a la ciencia en realidad, que pueden tener posibilidades de vivir normalmente como cualquier otro ser humano y de desarrollar una vida plena. Entonces, también para inculcar un poco a los estudiantes que este es un virus y un virus que tiene tratamiento, ¿ya? Y que no tampoco se preste para las estigmatizaciones ni discriminaciones. Absolutamente. Pero siempre prevenir el contagio, sí, como con las indicaciones que dio Araceli. Bueno, sin más que decir, finalizamos la charla nuevamente. Araceli, gracias. Vamos a estar avisándoles si nos encontramos nuevamente en otra charla de ciencia abierta. Gracias a la profesora también y a todos los alumnos que asistieron. Así que cuídense y que estén muy bien. Cuídense. Chao. Adiós.